buenas tardes. Dios los bendiga. El día de hoy, estamos ya prácticamente terminando el libro de Judas. Vamos a terminar hoy el libro de Judas. Vamos a mencionar algunas cosas interesantes el día de hoy. Y vamos a estar finalizando el libro de Judas y la otra semana estaremos ya empezando el libro de Filemón. Y luego empezaremos el libro de Tito. Bienvenidos a los que estén conectados y los que no, algunos ya se estarán conectando en el transcurso de los minutos. Y a los que no están conectados, pues podrán verlo grabado cuando ustedes deseen, ¿no? Pronto estará ya, ya después les comentaré eso la otra semana, pero vamos a orar para iniciar entonces el video del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual todos estamos aquí, Señor, juntos, orando, Señor, y todos juntos estamos, Señor, pidiéndote que tomes control de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que están presentes en este momento y los que están por conectarse. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Hermanos, vamos a iniciar entonces. Los invito a que puedan abrir sus Biblias. Abran sus Biblias en Judas capítulo 1, obviamente el único capítulo que tenemos. Y vamos a conectarnos hoy en el versículo 17 en adelante. Muy bien, vamos entonces a leer juntos, ¿les parece? Vamos a leer todos juntos en este momento. Dice, pero vosotros, amados, vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no? Tened, dice, por vosotros, dice, amados, dice, tened memoria, dice, vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18 dice, el versículo 18 dice, los que os decían, dice, ¿no? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces podemos ver en el versículo 17 y 18, Judas nos está diciendo, pero vosotros, amados, dice, tener memoria, dice, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Habíamos visto en el video anterior que Judas había dado ciertas características de estos apóstatas, y una de las características eran que eran impíos, o sea que caminaban en impiedad, no caminaban en los mandamientos de Dios, sino desobedecían la ley de Dios, que eran moralmente pervertidos, que negaban a Cristo con sus doctrinas y sus ideas. Lo único que hacían era negar la autoridad, el poder y la obra de Cristo en nosotros, que contaminaban la carne con sus pecados sexuales, que son rebeldes a la autoridad de Dios, que maldicen a los ángeles santos, a las autoridades celestiales, que son soñadores, ¿no? O sea, que son ignorantes de las cosas espirituales, que corrompen la verdad doctrinal o la fe, que son murmuradores contra Dios, que critican a Dios por todo, que buscan intereses personales siguiendo sus malos deseos, que hablan arrogantemente contra Dios y que adulan a las personas para conseguir provecho. Esas son las características que mencionamos en el video anterior, en los versículos anteriores, los cuales Judas va prácticamente a dar características de estos apóstatas. Sin embargo, hoy en el versículo 17 y 18, Judas hace una transición entre describir o dar características de estos apóstatas y empieza una conversación directa con los lectores de la carta. Así que prácticamente Judas va a decir, pero vosotros, amados, o sea,
Ya les he dicho todo lo que están haciendo estos apóstatas, les acabo de comentar las ideas que tienen, las características que ellos tienen, pero, a pesar de que ustedes están viendo todas estas cosas, él dice, amados, tened memoria, dice, de que esto que les acabo de mencionar no es algo que no se haya dicho antes. Ya los apóstoles nos habían mencionado que estas cosas iban a pasar, es lo que está diciendo. Y si queremos pruebas de eso, yo quiero leer junto con ustedes algunos versículos que respaldan la idea de que décadas antes ya los apóstoles habían mencionado de que estas cosas iban a suceder no solo en las épocas de Judas, sino en las épocas actuales, puesto que los postreros días, cuando la Biblia habla de los postreros días o los postreros tiempos, se refiere al tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Todavía no se ha dado la segunda venida, así que desde el momento en que Cristo, entre la primera y la segunda, todo eso implica los tiempos postreros. Entonces, cuando se está hablando de que iban a venir personas apóstatas con ideas que iban a contaminar la sana doctrina, contaminar la fe y la doctrina dada por Jesús y los apóstoles, entonces ya Judas nos está diciendo que esto ya había sido anunciado. Vamos a leer Hechos capítulo 20 del versículo 28 al versículo 31. Y dice así: por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Jesús, o sea, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, Jesús está diciendo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas impías. Y de vosotros mismos, o sea, de entre ustedes se levantarán personas. No solamente entrarán de afuera, sino que de ahí mismo se levantarán personas que hablarán cosas contra la sana doctrina. En 1 de Timoteo capítulo 4, del verso 1 al verso 2, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, dice, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, tarará. Pero el versículo 1 nos está diciendo que van a venir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En 2 de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 5, el apóstol Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ojo, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, aparentarán ser obedientes a la ley de Dios, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo está diciendo a estas personas, evítalas. No nos está diciendo que tengamos una comunión íntima, sino que evitemos a estas personas. Segunda de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 3 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá maestros que enseñarán conforme a su pecado, a su carne, que no enseñarán la ley de Dios. No solamente eso, sino que el versículo de 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 3, cuando Pablo dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué consejo le da Pablo a Timoteo para contrarrestar las malas enseñanzas que van en contra de la sana doctrina, o de la apostasía, o de doctrinas de demonios? Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Estos versículos que acabo de leer nos están enseñando que como creyentes no debemos ser pasivos ante la apostasía, sino que tenemos que tener una actitud no pasiva, sino proactiva. Significa de que debemos predicar la palabra, o sea, enseñar la verdad, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que estés todo el tiempo hablando de la palabra de Dios, que redarguyas. Ahí la palabra está diciendo que a través de la verdad que tú confieses, hagas que la gente vuelva al camino, que vuelva al camino de la verdad, que reprendas y que exhortes con toda paciencia y doctrina. O sea, que Pablo nos dice que debemos tener paciencia con aquellas personas que se están desviando, pero que no debemos tener una actitud pasiva de decir, no importa, piérdete, yo te entiendo, no, sino que debemos predicarles, que debemos, dice, redarguirles, que debemos reprenderles y exhortarles, animarlos con toda paciencia y doctrina para que vuelvan al camino. En 2 de Pedro capítulo 2, del verso 1, en 2 de Pedro capítulo 2 del verso 1 al capítulo 3 verso 4, el apóstol Pedro también nos habla acerca de los falsos profetas o los falsos maestros, y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está hablando de un futuro. Esa es la razón porque en el primer video dijimos que Judas había sido escrito después de Pedro, porque Pedro está hablando de esos falsos maestros que habrá en el futuro, un futuro próximo, y Judas ya estaba viviendo ese tiempo. Por eso Judas dice: les hago recordar lo que ya los apóstoles habían dicho. Se refería a estos versículos, a lo que hemos leído que dijo Pablo y lo que estamos leyendo ahora que dice Pedro. Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muy bien, vemos que el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo había hablado sobre esto, pero también lo va a decir Juan en 2 de Juan capítulo 7, en 2 de Juan del verso 7 al verso 11. Juan dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol Juan también nos está advirtiendo de estas falsas enseñanzas que van a contaminar la sana doctrina. Entonces, al leerles todo esto, lo que estoy haciendo es de que nosotros estamos leyendo el versículo 17 y el versículo 18 de Judas, y Judas está diciendo que acuérdense ustedes, hermanos, que ya los apóstoles del Señor Jesucristo habían dicho que estas cosas iban a pasar. Entonces yo les estoy mostrando los versículos que sustentan el versículo 16 y 17 versículo 17 y el versículo 18 de Judas, donde Judas está diciendo que ya habían anunciado esto, y estos versículos nos muestran que tanto Pedro como Pablo y como Juan ya habían hablado de que iban a introducirse apóstatas dentro de la iglesia. Entonces esto es importantísimo. Muy bien, ahora vayamos al versículo 20 y 21.
¿Qué es lo que dice Judas? Judas una vez que nos dice, ya esto lo han mencionado antes, en el versículo 20 y el versículo 21, Judas dice, pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Una de las cosas interesantes de estos dos versículos es que podemos ver la Trinidad en acción. Y aunque algunas sectas o algunos pensamientos religiosos niegan la Trinidad y sostienen de que la Trinidad no existe, pues hay una serie de versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la Trinidad. Y estos dos versículos sustentan la Trinidad. Por ejemplo, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Es la Trinidad completa. Entonces, Judas nos está diciendo algo interesante en estos dos versículos. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Judas dice, en medio de toda esta crisis apóstata, en medio de estos pensamientos, de todas estas ideas que atacan la sana doctrina, debe haber una actitud de ustedes, los cristianos. ¿Cuál debe ser? Fe, oración, amor y misericordia. Es fe, oración, amor y misericordia. Ahora, fe, ¿por qué dice que debemos? Dice que, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener para contrarrestar toda idea que ataca la sana doctrina? Primero, debes edificarte sobre la santísima fe. Habíamos visto en los primeros versículos del libro de Judas, y cuando Judas habla de la fe, la connotación o el significado que tiene en esta carta es acerca de todo el conjunto de doctrinas que nos habían sido dados por los apóstoles y Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando habla de que debemos edificarnos sobre la fe, está hablando de que debemos edificarnos todo el tiempo, de que hemos sido cimentados sobre la roca que es Cristo, pero debemos crecer. Y la única forma de crecer es a través de la doctrina que nos ha sido dada. Esa es la razón por la cual es importante que como creyentes estudiemos las Escrituras. La mayoría de cristianos no estudian las Escrituras, solo las leen. Y a veces las leemos para dormirnos en la noche, como si fuera una pastilla del sueño. O a veces nos conformamos con un devocional chiquitito que a veces leemos en la mañana y esperamos la prédica del domingo. Pero nosotros como creyentes tenemos que edificar, tenemos que crecer a través de la doctrina. Esa es la razón por la cual Colosenses capítulo 1, verso 10 dice que crezcas en buenas obras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que no solamente crezcamos en obras, que son producto de nuestra salvación, como lo vimos en el libro de Romanos, sino que también crezcamos en conocimiento. Porque si nosotros conocemos la doctrina como debe ser, no solamente vamos a poder discernir cuando haya una idea que está contrarrestando o tratando de contaminar la sana doctrina, sino que vamos a saber y vamos a estar seguros de lo que hemos creído. Nos dice aquí que debemos edificarnos sobre esos conocimientos de fe, que debemos orar en el Espíritu. Una de las cosas interesantes antes de pasar a la parte de orar en el Espíritu es que dice que debemos edificarnos sobre la Santísima Fe. Hay algunos textos que quiero mencionar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3 verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ya no hay otro fundamento, es Jesucristo el fundamento. Jesucristo es la base donde nosotros cimentamos nuestra fe. Es a partir de Jesucristo donde nosotros debemos crecer. Efesios capítulo 2 verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, cuando la Biblia habla de que Jesucristo es la piedra del ángulo, hay que entender a qué se refiere cuando dice que es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es la piedra de referencia, es una piedra que generalmente iba en el ángulo, en la esquina
de la construcción, en la esquina de la construcción, y a partir de esa piedra tú podías, si por ejemplo se caía el muro, vamos a suponer que se caía toda la casa, la construcción, si tú encontrabas la piedra del ángulo en medio de los cimientos y la colocabas aquí, tú podías volver a reconstruir la edificación porque tenías la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era la piedra guía que te podría mostrar cómo debías construir lo demás. Tenías que construir a partir de la piedra del ángulo. Por eso es que si tú sacabas la piedra del ángulo, también la construcción se ponía enclenque, se podía caer, no tenía estabilidad. Entonces, cuando el texto está diciendo que nuestra principal piedra del ángulo es Jesucristo, nos está diciendo que para edificar, o sea, por eso Judas dice, edificando sobre vuestra santísima fe, debemos edificar nuestra vida en base a esa piedra del ángulo que es Jesucristo. Jesucristo debe ser nuestra piedra de referencia. Esa es la razón por la cual es importante estudiar los evangelios. Es importante estudiar el Sermón del Monte. Es importante estudiarlo porque Jesús en el capítulo 7 de Mateo dice, mas a cualquiera, dice, que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. Y ahí la palabra en inglés es wise, pero la palabra en griego es prónimos. Y la palabra prónimos era un tipo de inteligencia en Grecia que significaba una inteligencia práctica. Era aquella persona que sabía lo que le convenía, tomaba decisiones en base a las cosas que le convenían. Y el otro texto dice, mas a cualquiera que escuchando mis palabras, dice Jesús en Mateo 7, no las pone por obra, les compararé a ese hombre insensato. En griego la palabra es moros y significa estúpido, tonto. Y tú dirás, esa palabra estúpido es muy fuerte. Esa palabra estúpido significa, es el último nivel de inteligencia. Así como existe el genio, el último nivel de inteligencia es el estúpido. Entonces, ¿qué significaba esa palabra? Cuando Jesús está diciendo, si tú no decides edificar tu vida sobre mí, que soy Jesús, y no decides poner en práctica mis mandamientos, estarás en el último nivel de inteligencia. Prácticamente no sabes lo que te conviene. Es como decir, te la pierdes. Estás tomando la peor decisión de tu vida. Entonces el texto está diciendo prácticamente que debemos edificar, cuidado, sobre la base que es Jesucristo. Muy bien. Ahora, una de las cosas interesantes aquí es que dice que debemos orar en el Espíritu. Y eso es una de las cosas que tenemos que tratar de entender. ¿Por qué? Porque a veces esta frase es muy mal interpretada, ¿no? A veces pensamos que orar en el Espíritu, hay muchas iglesias y muchas personas en el mundo que piensan que orar en el Espíritu es orar temblando, oh Señor. Y no hay un fundamento bíblico para eso, no existe fundamento bíblico para eso. Entonces, esto es algo que nosotros debemos entender. Hay una de las cosas interesantes aquí. Uno de los predicadores ingleses del siglo XX, él se llamaba Martin Lloyd-Jones, él dijo algo interesante, lo voy a leer tal como él lo dijo, ¿verdad? Él dijo, orar en el Espíritu tiene tres aspectos. Dijo, admitir nuestra incapacidad. O sea, primero cuando vamos a orar es, Señor, soy incapaz. No puedo, dependo de ti, necesito de ti, no puedo, no, ni siquiera sé lo que necesito, Señor. Segundo, disfrutar de la creación de una comunión viva con Dios, disfrutar de ese tiempo. Señor, quiero pasar tiempos contigo, quiero pasar tiempo a solas contigo, quiero escuchar tu voz, quiero que escuches mi clamor, quiero que escuches mi corazón. 3, pedir por las promesas de Dios con audacia y seguridad. Orar en el Espíritu no es orar en vanas palabrerías, orar con la mente, el intelecto, sino es dejarse guiar por el Espíritu Santo en medio de una oración. Judas nos está diciendo, para contrarrestar la apostasía, no solamente debes seguir edificándote en el conocimiento de Cristo, en la doctrina, para que puedas discernir lo que está bien de lo que está mal, sino que también debes mantenerte en una oración en el Espíritu, no una oración intelectual, no una oración rápida, oh Señor, no,
sino una oración con pasión, dejando que el Espíritu de Dios guíe ese tiempo. También dice el texto, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Analicemos el texto 20 y 21, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, ya hemos explicado eso, orando en el Espíritu Santo, ya hemos explicado esto, conservaos en el amor de Dios. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque en el primer versículo, ¿se acuerdan cuando Judas nos da 3 palabras interesantes? Judas sabía de lo que iba a hablar en la carta, y Judas dice en el versículo 2, dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Por qué Judas dice misericordia, paz y amor os sean multiplicados? Porque Judas sabía lo que nos iba a decir. Y Judas nos va a decir, para contrarrestar la apostasía, tienes que permanecer en el amor de Dios. Tienes que, así como Dios te amó a ti, tú tienes que amar al apóstata. ¿En qué sentido? Ojo, ahora lo voy a explicar. Que debes tener paciencia, que debes ser tolerante. No está diciendo que debes ir a destruirlo, pero sí, ojo, en 1 Timoteo leímos de que nuestra participación contra la apostasía no debe ser pasiva, sino que debes predicar, redarguir, exhortar en base a la verdad. Si ves que alguien está diciendo algo con paciencia y amor, debes decirle, estas cosas no son así. La Biblia dice esto, 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 esto y esto. Pero para poder redarguir y para poder predicar y para poder exhortar, tienes que conocer la Escritura. No te puedes quedar en el conocimiento de que, ¿qué sabes del Evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por mí y que resucitó al tercer día y ahora soy salvo. ¿Qué más? No sé. Por eso Hebreos capítulo 6 dice, debiendo ser ya maestros, aún estáis sin los rudimentos básicos de la fe. Necesitas todavía leche espiritual como niños, cuando deberías estar comiendo ya comida sólida. Por eso es importante que como creyentes crezcamos en el conocimiento de la Escritura. Y eso toma su tiempo. La santificación toma tiempo, toma que te quemes las pestañas, que investigues. Por eso la Escritura dice, escudriñad las Escrituras. No dice lee, dice escudriñalas. Profundiza, métete, analízalas. Entonces, es importante crecer en el conocimiento de la Escritura doctrinal. Es importante orar en el Espíritu. Es importante mantenernos en el amor de Dios para tener paciencia, para poder redarguir y enseñar a los que están mal. Pero también dice que debemos tener esperanza porque debemos esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la iglesia está siendo atacada por apóstatas y por ideas erróneas, pero que debemos tener paciencia, porque van a haber apóstatas que lo van a hacer adrede, que van a hacerlo hasta el final de sus días. Pero debemos tener la esperanza de que Jesucristo viene pronto y que Él juzgará a todos de acuerdo a sus obras, y que aún los apóstatas serán castigados y irán a juicio por lo que hicieron contra la sana doctrina. Y Judas nos está diciendo que en base a una combinación de fe, oración, amor, esperanza y la obra de la Trinidad completa, nosotros vamos a poder alcanzar vida eterna. Vamos a poder disfrutar de esa vida eterna. Y luego Judas nos dice algo interesante, hermanos. Judas nos dice en el versículo 22 y 23, dice, algunos que dudan, convencedlos. El texto en el original no dice convencedlos. El texto en el original griego dice, ten compasión, ten misericordia. O sea, en el texto original, en el versículo 22, no dice algunos que dudan convencerlos. Dice algunos que dudan
ten compasión y misericordia de ellos. Y luego dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí Judas nos da un nivel de 3 tipos de personas. Categoriza 3 tipos de personas. El primer tipo de personas es aquellos que dudan. Hay algunas personas que creen en Jesús y que quieren seguirle, pero están dubitativos con algunas enseñanzas erradas, con algunas enseñanzas huecas, con filosofías, con doctrinas de demonios. Esas ideas que les han metido en la cabeza acerca de Jesús o de la fe, y están confundidos, pero su corazón, ellos quieren cambiar, ellos quieren creer, necesitan ayuda. Y Pablo nos dice, con esa gente que sabes que está dubitativa y que está confundida, ten compasión y misericordia, ayúdalos, dale la mano, ten paciencia con ellos, ten compasión con ellos, escúchalos y ayúdalos y enséñales. Luego Pablo dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Van a haber otras personas que a lo mejor van a estar ya involucradas en estas doctrinas falsas, pero que aún están a tiempo de que tú con tu predicación, tu exhortación, tu enseñanza, tu oración, tu amor al tratarlos, vas a poder rescatarlos del fuego, de la perdición, del infierno. Y luego Pablo dice, y de otros tener misericordia con temor. ¿Por qué con temor? Porque van a haber algunos que ya están totalmente llenos de la apostasía, totalmente contaminados de falsas doctrinas. Y a ellos dice, ten misericordia con ellos, pero ten cuidado, ten temor, porque aún el pecado de ellos te puede contaminar a ti, porque aún las ideas erradas de ellos te van a confundir a ti. Y dice el texto, aborrece aún la ropa que ha sido contaminada por su carne. ¿Por qué? Con ese simbolismo, esta imagen que está usando Judas, es que esta imagen está hablando del pecado. O sea, tal es su pecado, que aún su pecado interno se manifiesta hasta en su cuerpo, y su cuerpo contamina la ropa que lleva. Algunos comentaristas como Peacemaker plantean de que aquí se está refiriendo a que en el griego esta palabra que dice ropa puede referirse a túnica, pero también puede referirse a una ropa interior, y una ropa interior manchada con excreciones, con defecación, con orines. Y está diciendo, así como te daría asco y te daría pensar en la ropa interior manchada de otra persona, es la misma sensación que debes sentir contra el pecado de la apostasía. Debes tener misericordia de la gente, pero debes tener temor del pecado, temor de esas ideas satánicas y demoníacas que pueden contaminarte a ti también. La Biblia dice que Lot era abrumado por el pecado de Sodoma y Gomorra. Y esto es interesante. Ahora, quiero que vayamos al versículo, vamos a leer la parte de la doxología. Cuando Judas nos está diciendo, en el video anterior vimos las características, y ahora Judas nos está hablando de esa actitud que debemos tener, de tener misericordia para con aquellos que están perdidos en doctrinas falsas, pero también nos dice de que debemos tener temor, pero nos dice de que no debe ser una actitud pasiva, sino que debemos predicar, exhortar, animar, que debemos hablar la verdad. Por ejemplo, si escuchamos acerca de la homosexualidad y todos dicen que la homosexualidad, que Dios ama al homosexual, que Dios ama, que no importa que seas homosexual, Dios te dice, si tienes un homosexual al frente, no se trata que vayas y lo golpees, o que lo hieras con tus palabras, o que lo destruyas con tus palabras, o que lo menosprecies, sino que te sientes y que con paciencia le expliques y le digas, la Biblia dice esto, yo sé que te va a costar lo que te voy a decir, pero no te lo estoy diciendo yo, la Biblia dice así, así y así. Algunos te escucharán
otros te insultarán, pero tú habrás cumplido con compartir la verdad de Dios, pero siempre con amor, con misericordia, ojo, con la persona, no con el pecado, no con esa verdad, no con esa falsedad. La mentira tienes que atacarla. Si alguien está diciendo que uno puede entrar al cielo siendo homosexual, tú tienes que abrir la Biblia y decir, la Biblia dice que ninguna persona que se echa con varones entrará al reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Debemos tener una participación proactiva contra la apostasía, predicando el Evangelio y enseñando la sana doctrina. Muy bien, otra de las cosas interesantes es que luego Judas dice en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas termina obviamente dando las cualidades de ese Dios, que es poderoso, que Él puede guardarnos sin caída, de que Él nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador. Él va a terminar cerrando esta carta hablando de esa salvación que Él nos ha dado. Él es nuestro Salvador, Él nos ha salvado, Él nos va a guardar. No solamente nos va a guardar, sino que Él es poderoso, Él tiene poder. En quien hemos creído es un Dios de poder. Y a Él sea toda gloria y majestad, porque es nuestro Rey. Y el imperio y la potencia sean para Él por los siglos de los siglos, por siempre, para Él sea siempre la gloria. Y esto es interesante. Judas termina este libro, y lo termina de una manera interesante. Nos da características de los apóstatas, nos dice que debemos crecer en fe, amor y misericordia, nos dice que debemos tener misericordia para con estas personas, pero que va a haber algunas con las que tenemos que tener cuidado porque podemos ser contaminados de sus ideas. Pero a través de las cartas de Pablo y de Judas, de Juan, también vemos de que nuestra participación contra la apostasía, esas ideas que van contra la sana doctrina, no debe ser pasiva, sino que Pablo le encarece a Timoteo que predique la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, que redarguya, que hable con la palabra para que la gente vuelva al camino. Nos dice que debemos crecer y edificar nuestra vida en el fundamento de la fe. Debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Debemos orar en el Espíritu. Debemos permanecer y conservarnos en el amor de Jesucristo. Y debemos tener esperanza de que aún en medio de todas estas cosas tan difíciles, Jesucristo juzgará nuestras obras, las nuestras y la de aquellos que contaminan la sana doctrina. Todo esto sabemos y tenemos la esperanza que alcanzaremos vida eterna. Interesante. La pregunta que quiero hacerles ahora es: ¿existen ideas apóstatas en la iglesia de hoy? Existen muchas ideas que están en contra de lo que la Biblia enseña. Son muchas. Yo hoy voy a mencionar algunas por falta de tiempo, debido a que ya nos faltan solo unos 15 minutos. Pero quiero mencionar algunas y otras espero tocarlas en un video temático. Quiero mencionar algunas ideas que las he escrito aquí y que las voy a leer para que no se me vaya ninguna, ya que creo que todas son importantes, por lo menos las que he tratado de enfatizar aquí. Una de estas ideas apóstatas o ideas que van en contra de la sana doctrina en la actualidad es que en algunas iglesias del mundo se predica el Evangelio como un mensaje de autorrealización. Dios quiere que seas exitoso, Dios quiere que seas rico, que seas bendecido, y Dios quiere resolver tus problemas. Cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo en tu corazón y Dios resolverá tus problemas. Dios resolverá todo lo que tienes, lo que estás pasando malo. Eso
es una idea errada, es una idea falsa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en la misericordia de Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo y hemos venido a ser salvos, las consecuencias de eso es que recibimos bendiciones de Dios, y Dios es misericordioso, y en base a su misericordia nos ayuda a que muchos problemas se resuelvan, pero no necesariamente nos hace ricos materialmente. Eso es mentira. Tampoco es cierto que vas a ser siempre, todos los cristianos van a ser exitosos bajo el parámetro del mundo, famosos, ricos. No es así, porque el éxito en el reino de Dios no se maneja bajo el criterio humano. Tampoco es cierto que Dios va a resolver todos tus problemas, porque vas a seguir teniendo problemas. La diferencia es que ahora tienes el Evangelio para pelear. La diferencia es que ahora puedes orar para que Dios te fortalezca, pero siempre van a haber problemas. Otra de las ideas presentes es que se presenta a Jesucristo como el genio de la lámpara, ¿no? Al que podemos pedirle un deseo cuando nosotros queramos y Él tiene que cumplirlos. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro ahorita, yo quiero esto, ahorita. Yo declaro ahorita, tal o tal cual cosa. No estamos diciendo que nosotros como creyentes no podamos confesar o no debamos confesar bendición. Señor, bendíceme. Señor, abre la ventana de los cielos sobre mi vida. Sí, es cierto, pero nosotros no podemos, hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra. No podemos ordenarle al Señor: Señor, ahorita yo quiero esto y así tiene que ser. El Señor Jesús no es el genio de la lámpara al que le frotamos la lámpara y Jesús sale y dice: ¿cuál es tu deseo? No. La Biblia nos enseña que debemos, como hemos aprendido en la carta a los romanos, debemos obedecerle, debemos someternos a su voluntad. Al fin y al cabo, lo que se cumplirá es la voluntad de Dios. Porque recuerden que lo que hemos leído es que somos siervos de Jesucristo. Él no es siervo nuestro. A veces parece que la oración se ha convertido en esa varita mágica, de que yo le pido a Dios lo que yo quiero y Él tiene que responderlo. Y si no lo responde, es que me falta fe. Y eso no es así, hermanos. Hemos confundido el término fe. Y esa es la razón por la que algunos dicen: si estás enfermo es porque te falta fe, sin tener idea de que Pablo estuvo enfermo, que Timoteo también pasó enfermedad en su estómago, y que aún Pablo sufría, aunque la Biblia no dice qué es lo que pasaba, pero él sufría un aguijón que Dios usaba en su cuerpo para que él recapacitara y reconociera que dependía de Dios. Pero sin embargo hay hermanos que te van a decir: tú no te sanas, hermano, porque te falta fe. Sí, es cierto. Tienes que asegurarte que estás caminando en obediencia. A veces cuando nosotros oramos puede pasar que algunas cosas no son respondidas porque estamos en desobediencia y en pecado. Por eso tenemos que asegurarnos que estamos caminando en obediencia, porque si no estamos caminando en obediencia siempre nos va a quedar la duda si era mi pecado o es que Dios realmente no quería responderme. Por eso es que debemos, al caminar en obediencia, tenemos que estar seguros que si estamos orando y Dios no lo permite, a pesar que oramos, porque es la voluntad del Señor, pero aún eso no significa que debamos dejar de orar. Sigamos orando, pero nuestra actitud debe ser de que debemos aceptar lo que Dios quiere. Una de las predicadoras del siglo XX, Corrie ten Boom, una holandesa, que escribió unos libros muy hermosos, que uno de ellos es The Hiding Place, o El Refugio Secreto. Está también en La Casa de mi Padre, está Cartas desde la Cárcel, libros donde ella cuenta anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y de cómo Dios hizo milagros en su vida. Pero también ella luego se convirtió en una predicadora que iba por varios países del mundo, y en una de esas ella llega a una casa donde había un hombre, una mujer que tenía un dedo. Los nazis estaban buscando a una persona
que estaba traduciendo todas las Biblias al idioma de ese país. Y Corrie ten Boom, cuando llega a la casa, le dice al esposo, le dice: Señor, pero ¿por qué no oramos en este momento para que ella pueda mover sus dedos? Solamente estaba toda paralítica, solo movía un dedo. Pero con ese dedo y una máquina de escribir, traducía la Biblia. Con un dedo. Y recuerdo que el capítulo de ese libro se llama Un dedo para la gloria de Dios. Corrie ten Boom viene siendo una predicadora, le dice: pero ¿por qué no oramos para que Dios la sane? Y el esposo dice: no, ¿por qué? ¿Por qué no se da cuenta que Dios la utiliza así con un dedo? Cuando los nazis vienen y entran a mi casa, nadie puede creer que esa mujer con un dedo es la que traduce todas las Biblias. Así que Dios la utiliza así. Es la voluntad de Dios que ella esté así. Dios la usa. Corrie ten Boom entendió de que, bueno, a veces Dios permite ciertas cosas porque Él tiene un propósito, porque nos utiliza. No significa que todos los creyentes necesariamente tengan que experimentar sanidad. Estamos en un cuerpo humano, a veces nos vamos a enfermar. No necesariamente significa que porque estás enfermo es porque te falta fe, pero asegúrate de que realmente has orado con fe. Si después de haberlo hecho Dios decide decirte no, pues tienes que tener la actitud en el corazón de respetar la voluntad de Dios, de tu Padre, de tu Señor. No eres tú ni soy yo el que decide, el que tiene la última palabra, es Él. Pero eso no significa que no debamos orar, eso no significa que nos vamos a rendir, pero tenemos que obedecer y esperar en Él. Algunos dicen: si no eres rico materialmente, entonces Dios no está contigo. Otra idea hereje en la actualidad. Por eso la doctrina de la prosperidad dice que debes ser próspero en todo. Si no eres próspero en todo, no puede haber cristiano pobre. Falsedades, herejías. Y estos pastores tienen helicópteros, jets privados, casas, mansiones, y su rey pues son pobres. Entonces ninguno de los apóstoles de Jesucristo dio este ejemplo jamás. Y estas ideas y estas herejías ensucian el nombre de Cristo y ensucian el Evangelio de Cristo. Otra de las cosas es que ha entrado la psicología antropocéntrica. Y quiero leer esto porque esto es interesante. Dice, donde se dice: Jesús te dará paz, Jesús te dará alegría, Jesús, dice, te dará bendición, Jesús te ayudará a lograr tus metas, Jesús quiere que tú te sientas bien con respecto a ti mismo, Jesús quiere que usted elimine todos sus pensamientos negativos y piense positivamente. Jesús quiere que tú, Jesús quiere que tú, Jesús quiere que tú y que tú. Y el Evangelio ya se centra en el hombre y no se centra en Jesús. El Evangelio habla acerca de Jesús. Y el Evangelio, Pablo y los apóstoles y el Antiguo Testamento demandan adoración y obediencia a Dios Todopoderoso. El Evangelio no es antropocéntrico, no está centrado en el hombre, está centrado en Cristo y en la adoración a Él. Pero estas ideas psicológicas han entrado en la iglesia actual. Y dice: Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo sea exitoso, Dios quiere que yo sea así, que Dios quiere que yo sea así. Yo no puedo pensar negativamente, yo tengo que pensar positivamente. Y ya no quieren ver lo que está mal a frente de ellos. Imagínense que le hubiésemos dicho a los cristianos en el circo romano, y le hubiéramos dicho: cristianos tienen que pensar positivamente, no vean lo malo. Y los cristianos del circo romano hubiesen dicho: yo no veo a los leones son solo fantasías. En el nombre de Jesús, yo confieso que esos leones son falsos. ¡Fuera! No, era la realidad que estaban viviendo los cristianos. Ellos tenían que orar por fortaleza. Señor, dame fortaleza. Dame fortaleza para poder morir por tu nombre. Pero no podían negar los leones. No podían negar a Nerón. Tenían que pasar esas circunstancias.
Es cierto, estamos pasando el coronavirus ahora, que ya algunos se han olvidado del coronavirus, y en Estados Unidos están pasando problemas, no solamente en Estados Unidos, la gente ya se levantó en Nueva Zelanda, en México, en Italia, en París, en Berlín. Entonces es un problema mundial. Y aunque no se trata de aunque se trata de un problema racial aparentemente, y no voy a discutir eso porque a la luz de la vista es un problema racial, sin embargo este problema racial es utilizado, hermanos, porque ya la élite, que no es el tema de hoy, pero la élite, que son luciferinos y que están preparando el camino para el anticristo y están buscando el nuevo orden, como lo mencioné en algunos videos antiguos. Y es que la ONU ha hablado de que tienen que cumplir la Agenda 2021 y la Agenda 2030. Y que en el 2030 pues el plan es que se hable de una sola nación, de una sola moneda. Y ustedes pueden revisar la patente de Bill Gates en internet acerca de esta nueva app, cuya patente es la HR 2020-060606. Curioso, ¿verdad? 060606. Más obvio no puede ser. Y es una app que va a funcionar con un chip que se llama prácticamente, bueno, la moneda se llama, es un currency system, y es un sistema de moneda que te va a pagar de acuerdo a tu actividad mental, tu actividad emocional y tu actividad física. Va a ser una moneda universal, de acuerdo a cómo tú hayas actuado mentalmente, físicamente, biológicamente. Esa app va a transformar tu actividad cerebral, fisiológica y física en monedas. Y así vas a poder tener monedas y dinero en tu aplicación y vas a poder comprar. Es una tecnología interesante que a lo mejor, no estoy diciendo que sea la marca de la bestia, ojo. Lo que estoy diciendo es que es un sistema tecnológico que está perfecto para usarlo en el nuevo orden mundial. Y aún cuando haya adoración a la bestia, no sé si será esa aplicación, pero ya estamos camino hacia ese tiempo. Y hermanos, o sea, si bien es cierto están pasando cosas malas, y no podemos negar y decir, no, esas cosas no existen, piensa positivamente. No, hermanos, son cosas malas que están pasando, pero lo que nosotros debemos hacer es ver que hay cosas malas que están pasando, y como iglesia debemos orar. Debemos pedir al Señor discernimiento, fortaleza, unidad, para que estemos preparados para discernir para las cosas que estamos viviendo y las cosas que se vienen, hermanos. Pero no podemos cerrar nuestros ojos y decir, yo no veo eso. No hables cosas negativas. No. La paz de Dios, cuando analizamos el término paz en griego en las cartas de Pablo, está hablando de la paz, es un sentimiento en medio del caos. Es esa paz sobrenatural que Dios te da. En medio del caos, tú tienes paz. Pero hay caos. Otra de las cosas interesantes, hermanos, aquí es que Robert Schuller presenta su libro llamado The New Reformation, en el cual ataca la reforma protestante de Lutero. Y la ataca de la siguiente manera. Dice, la teología ha errado al ser teocéntrica. Debería ser antropocéntrica o homocéntrica. Debería estar centrada en el hombre y no en Dios. Por eso la teología es errada. Mencionando que el plan de Dios está diseñado en base a las necesidades del hombre. Esta es una teología que exalta al hombre y no a Dios. En esta nueva reforma se dice, si te sientes un pecador indigno, entonces no puedes aceptar la gracia de Dios de salvación. Miren esas ideas. O sea, dice, no te puedes sentir un pecador indigno. Eso es falso, hermanos. Porque hemos estudiado la carta a los romanos. Y en los primeros capítulos Pablo nos hace sentir culpables. Somos culpables e indignos delante de Dios. Pero estas ideas que están entrando antropocéntricas a la iglesia dicen, no te puedes sentir indigno. Tú no eres indigno. Ya no se habla de pecado en la iglesia. Ya no se habla de que eres culpable. Ya no se habla del infierno. Ya no se habla del pecado. Todo es positivo. Tú eres grande, tú puedes ser grande, tú puedes ser el líder del siglo XXI, tú debes pensar positivamente, pero ya no se habla ni de pecado, ni del infierno, ni del plan del evangelio
que presenta el escritor. Jesucristo quiere todo lo mejor para ti. Está centrado en ti. Y esta es una idea satánica, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque esto es lo que se plantea en el satanismo y lo que plantean los Illuminati. Tú eres un Dios y tú piensas y puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres Dios. Esa es la idea inicial que Satanás tuvo cuando se rebeló contra Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de ciertas ideas que están entrando en la iglesia. Otra de las ideas es que prácticamente estas ideas antropocéntricas han reemplazado el tienes que abandonar todo para seguir a Cristo con la frase tú puedes lograr todo con Cristo. Reemplazado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Reemplazado el que tú te sometas a la voluntad de Dios y parece que es Dios quien se somete a ti cuando tú declaras y cuando tú le ordenas a Dios o cuando tú confiesas con tu boca que así tienen que ser tal o cual cosa. No estoy diciendo que no debamos orar, no estoy diciendo que no debamos confesar cosas positivas de acuerdo a la Biblia, sino que hay una línea muy delgada entre confesar algo y ordenar algo o decretar algo para que se cumpla. Nosotros no tenemos el poder de decretar nada, hermanos. Nosotros oramos y como dijo Jesús en el monte de Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice lo siguiente: ¿acaso Jesús no dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame? ¿Acaso la cruz no significa muerte? ¿Negarte a ti mismo? ¿Acaso el mensaje del evangelio está centrado en ti como hombre? Hey, tú puedes ser poderoso, levántate, Dios quiere darte todas las victorias. No, la Biblia dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, estéte dispuesto a morir. ¿Acaso Gálatas 2:20 nos dice, pues con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿En qué momento el texto dice que vas a vivir tú o voy a vivir yo? ¿En qué momento el texto dice que ahora se trata de mí? No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Pero estas ideas antropocéntricas han entrado a la iglesia de hoy y nos han hecho creer que ahora somos superhéroes y que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. No, la Biblia dice que debemos negarnos y que debemos dejar que Cristo viva en nosotros. ¿Sabían que cuando Martín Lutero lanzó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, dijo que la salvación requería el aborrecimiento de uno mismo? Ahora existen diferentes tipos de unciones. La unción del caballo, hermanos, pueden revisar en el internet. Existe la unción del caballo, donde la pastora se sube encima tuyo, o tú te subes encima de la pastora y empiezas a girar como un caballo. La unción de la manguera, donde un pastor agarra la manguera y tira agua y todos los hermanos están... La unción de la saliva, donde un pastor viene y agarra su saliva y se la mete en la boca a todos y todos están... Es absurdo, hermanos. La unción de la botella, las pepitas de oro que caen del cielo y tantas barbaridades que no tienen nada que ver con la Escritura. ¿A qué unción se refieren, hermanos? La Biblia, cuando habla de unción, habla de que Dios te separa, te consagra para una labor, pero que te equipa para que tú puedas cumplir esa labor, y a nosotros nos ha sido dado la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, que es nuestro Paracleto, nos capacite para hacer la obra de Dios y para hacer cumplir la ley de Dios. Lo hemos visto en el libro de Romanos. Yo no sé qué unciones buscamos. Quiero la unción. ¿Cuál unción, hermanos? Ya tú estás ungido. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Permanece. La unción permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permaneced en Él. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 al 22. Dice lo siguiente:
Perdónenme, siempre me he olvidado siempre de salar más, lo siento. Dice, muy bien, dice, segunda de Corintios capítulo 1, el verso 21 al 22, dice, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, dice, es Dios, a quien también nos selló, y dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Hermanos, la iglesia de hoy está buscando unción por aquí, unción por allá, la unción del caballo, la unción de la manguera. Hermanos, ya hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Lo que tenemos que buscar es la llenura del Espíritu. ¿Y qué cosa es la llenura? Efesios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, y la palabra llenos ahí es la palabra pleró. ¿Saben qué cosa significa la palabra pleró en griego? Significa que debes llenar ese vaso de algo totalmente. Significa que cada día debe haber en nuestro cuerpo menos de mí y de ti, y debe haber más del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es estar lleno del Espíritu Santo? Es dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida y de mi vida para hacer la voluntad de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, hermano. Y aunque la Biblia habla de que es una manifestación del Espíritu, una de ellas, la Biblia y el apóstol Pablo dice de qué nos sirve hablar en lenguas si cuando la gente entra a la iglesia va a pensar que estamos locos. Si el hablar en lenguas solo nos edifica a nosotros mismos si no hay un intérprete. Y en 1 Corintios nos dice, es preferible que abundéis en amor, porque ¿de qué te sirve tener todos los dones si no tienes amor? Porque serás como metal que resuena. ¿Y cuál es el metal que resuena? El que está vacío, por eso suena. Y dice, ahora en la iglesia también hay influencias y prácticas del hinduismo, hermanos. Prácticas provenientes del Kundalini. Cuando la gente en la iglesia se retuerce y se mueve y piensa que eso necesariamente es estar lleno del Espíritu Santo. No, hermanos. No hay ninguna base bíblica que nos diga de que el apóstol Pablo, Pedro, Juan se hayan estado moviendo así. No hay base bíblica para eso. Y no estoy negando los dones, hermano. No estoy negando la manifestación de los dones, pero los dones hay criterios para eso y hay un orden. Dios es soberano. Pero siempre se me dijo a mí desde que tenía 12 o 13 años y conocí al Señor Jesucristo, mi maestro de las Escrituras siempre me dijo, las experiencias sobrenaturales deben estar sujetas a la doctrina. Debe sujetar. No podemos despilfarrarnos y estar solo pensando en experiencias, y a veces esas experiencias contradicen la Escritura. Hermanos, tenemos que estas ideas son algunas de las ideas que estamos viviendo en el presente. Hay muchas más y espero poder compartírselas en un video temático acerca de prácticas o ideas erróneas en nuestras épocas en la iglesia de hoy. Quería compartir algunas de estas ideas y quería cerrar el libro de Judas con estas ideas de que hay ideas que contradicen la sana doctrina en el presente. Hay muchas más todavía. Y bueno, agradezco la participación de ustedes. Hoy día estamos cerrando el libro de Judas. Estamos terminando el libro de Judas